Bien, hoy va una de las, creo que la número 4 de las charlas que según el programa que nos toca cumplir, y espero que ustedes vayan leyendo qué les hace falta del programa y así vamos a poder enriquecernos más. Yo sé que ustedes tienen muchísimas otras cosas que hacer, pero por lo menos traten de sacarle provecho a esto. La idea no es hacer evaluaciones, exámenes, no, la idea es de que ustedes disfruten lo que están aprendiendo y que esto en algún momento de la vida les llegue a servir a ustedes para algo. Vamos a hablar un poquito, esta va a ser muy corta, de la epidemiología de las enfermedades cardiovasculares y pongo ahí algo más porque quiero que les quede bien claro eso. Nosotros hemos tratado de vender una idea de lo que son los programas de rehabilitación cardíaca, metiéndoles que ustedes han visto que llaman cardiopulmonar oncológico y ahora post-COVID, que no sabíamos, nadie se imaginó de que nos iba a pasar esto a partir de enero del 2020. Entonces también yo quiero que ustedes entiendan esto en lo que son los programas de rehabilitación, que además de ser integrales, que ya se los he recalcado montones de veces en las charlas anteriores, además de ser integrales, o sea, ver el ser humano biopsicosocial, es un programa que yo no puedo ver al paciente ya basándome en un punto muy biologista, como que tiene un corazón, que no tiene un pulmón, que no tiene arterias, que no tiene carótidas, y de esa manera yo pensar que el país en las condiciones antes y después de la pandemia, que va a ser mucho más serio, los grupos médicos digan, ah, no, yo voy a hacer un programa de rehabilitación para pulmón, un programa de rehabilitación para insuficiencia arterial periférica, un programa de rehabilitación para el paciente oncológico, un programa de rehabilitación para el paciente post-COVID. O sea, no tenemos las condiciones de infraestructura, ni equipamiento, ni profesionales para hacer esas divisiones. Entonces, yo soy de la idea, y probablemente a ustedes en algún momento les va a tocar tomar decisiones en la vida. Ustedes van para grandes. En algún momento yo estuve en el mismo papel que ustedes están ahorita y en este momento me ha tocado ser protagonista de un montón de cambios de mi especialidad, de la que va a ser su especialidad, pero también de ver muchos cambios a nivel país y hemos tenido que irnos en esta corriente para apoyar o decir, no, vea, esto se puede hacer de esta otra manera. Entonces, en algún momento a ustedes también les va a tocar tomar decisiones. Yo soy de la idea y tomé la decisión de pensar de que para este tipo de pacientes, por eso pongo algo más, para ese tipo de pacientes tenemos que estar en una sola plataforma. O sea, los profesionales que nos metemos a utilizar el ejercicio, la actividad física como parte de nuestro armamento para tratar al paciente, ese mismo profesional es el que tiene la capacidad, formándose, de manejar estos grupos diferentes de pacientes con una patología especial. ¿Por qué? No vamos a tener bandas, equipos de telemetrías, cicloergómetros de piernas, de brazos, cicloergómetros ya sea recumbentes o verticales en cinco cuartitos de un hospital, no. Entonces ahí es donde nos tenemos que formar y tenemos que conocer de todo. Probablemente de sus generaciones yo logre que algunos se enamoren como yo me enamoré de esta parte de la rehabilitación, pero todos tenemos que conocer en general cómo está eso. Por eso pongo y algo más. Entonces, basándonos en lo que tenemos que cubrir, las enfermedades cardiovasculares, si solo nos circunscribiéramos en eso, viene todo este grupo. Enfermedad isquémica, que de una vez voy a decir, antes de la pandemia, todavía en diciembre del 2019, el 80% de los pacientes que nos eran referidos a los programas de rehabilitación, a los grupos que están, porque usted también tienen que saber, en Alajuela, en el México, el Senare,
el Calderón Guardia, el Hospital San Juan de Dios y el de Heredia, que aunque esté liderado por un cardiólogo, ya ahorita en septiembre ya entra un fisiatra ahí. El 80% de los pacientes que nos referían eran pacientes por enfermedad isquémica del corazón. Para que usted, ahora eso cambió. En el San Juan de Dios, que es el hospital que se mantiene trabajando con un aforo menos, pero trabajando presencial también, se nos ha cambiado. La mayoría son pacientes post-COVID. Pero vea entonces, en esta clasificación de enfermedades cardiovasculares, sigue siendo la primera causa de la enfermedad isquémica del corazón, enfermedades cerebrovasculares que no podemos dejar de lado, que entonces, para que ustedes sepan también, en ese momento, bueno, el San Juan de Dios empezó en el 2018, en octubre del 2018. Antes solo estaban los otros hospitales, pero por la estructura del CENARE, que espero que algún día vuelva, nosotros podíamos atender al paciente con una enfermedad cerebrovascular que nos mandaban de los otros hospitales si la causa estaba asociada a algo cardíaco, ya sea porque o que tenía una valvulopatía no diagnosticada, las mitrales que hacen su debut con una arritmia, las aórticas que pueden hacer su debut con un infarto, esos pacientes hacían un debut, hacían una arritmia, hacían un evento cerebrovascular, nos lo mandaban al CENARE y entonces ahí de una vez empezamos la rehabilitación cardíaca y lo que era la rehabilitación para sus secuelas neurológicas. Y trabajábamos, los que no han conocido, algún día lo van a conocer en neurología, ahí quedaba el campito nuestro de rehabilitación cardíaca, con los compañeros de terapia, la mayoría de ellos ya muy entrenados en el manejo del paciente cardiópata, y nosotros hacíamos, como estábamos cerca, los monitoreábamos, les poníamos la telemetría, hacíamos las cargas de trabajo, sobre todo en lo que era el manejo de la frecuencia cardíaca, que quiero que aprendan que no es el único parámetro que usamos, pero que es una de las ayudas que utilizamos para ver la intensidad del paciente a la hora de hacer el ejercicio y mantenerlo en los rangos que le corresponde. Y entonces ahí manejábamos esos pacientes que concomitantemente tenían un problema cardíaco o el paciente que se había infartado, que hacía una disfunción sistólica muy severa, que un trombo había hecho migración al sistema nervioso central. Todos esos pacientes nosotros los manejábamos en conjunto con los compañeros que tenían hospitalizados. En este momento ha sido una tragedia eso, y por eso yo quiero que el CENARE vuelva, porque estos pacientes no los podemos atender en otro hospital, porque tienen que valorarse ahí, hospitalizados, y conjuntamente trabajar los dos equipos. Hay otras enfermedades del corazón, la embolia, que puede ser en pacientes con trombofilia, la insuficiencia cardíaca, sea de origen isquémico o criptógena, que no sabemos la causa, o por otras causas como la enfermedad de Chagas, que ya es casi no se ve. Yo creo que yo fui de las últimas que vi empezando el programa de radio cardíaca en el CENARE a consecuencia de enfermedad de Chagas. Y no se nos puede olvidar todo el resto, enfermedades de las arterias, principalmente la insuficiencia arterial periférica, que por ahí tengo que revisar un trabajo que estaban haciendo. Estos pacientes van a claudicar en miembros inferiores primeramente antes de infartarse. O sea, van a llegar a tener pacientes, que es ahí donde también ustedes tienen que desde ahora empezar a tener conceptos como la claudicación neurógena y la claudicación arterial. Son pacientes que llegan a tener tan limitado su movimiento, el desplazarse, no tanto para habilidades manuales, sino el desplazarse, que nunca van a llegar a una intensidad donde estresen tanto las coronarias que se vaya a manifestar el problema cardíaco. Son pacientes que, ya les digo, se van a claudicar primero miembros inferiores antes de infartarse. ¿Qué pasa con estos pacientes? Que uno los llega a mejorar de tal manera, o si les intervienen, que los vascular periféricos los están interviniendo, poniéndoles stent, haciendo bypass también para mejorar,
su condición arterial en cadera o pelvis y piernas, que entonces ya el paciente logra hacer más cosas y ahí sí se puede manifestar la enfermedad cardíaca. Y no es que el paciente desmejoró después de la cirugía, sino es que ya tenía algún evento, igual que puede hacer un evento cerebral porque ya su economía endotelial ya está más que comprometida y todos sabemos que está más asociado obviamente al cigarrillo, en un porcentaje, el 90% va a serlo así, igual que el 70% al EPOC y más o menos el 60% a la enfermedad coronaria como tal. Entonces, la enfermedad arterial coronaria forma parte de esta intervención que nosotros como rehabilitadores tenemos que hacer. La enfermedad hipertensiva, importantísimo que si nosotros pudiéramos manejar esto de una manera más eficiente a primer nivel, en el segundo nivel, probablemente las insuficiencias cardíacas, que esta es una de las causas principales, los eventos cerebrovasculares, todo lo demás que conlleva afectación renal, enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria, se disminuirían si nosotros pudiéramos intervenir a ese nivel. Y la otra, que generalmente uno decía enfermedad cardiovascular, como que la veía muy largo, es la enfermedad reumática, a consecuencia de la infección por estreptococo, la famosa fiebre reumática que daban de jovencitos, que ya en la población costarricense no se da, pero a mí que me toca estar en la red del Hospital San Juan de Dios, donde la población migrante es muy grande, la cantidad de pacientes que nosotros recibimos que son operados aquí en Costa Rica, ya sea con una válvula mecánica, la gente joven y más de 60, 65 años, y dependiendo de algunos casos, eso es muy quirúrgico, y le ponen una biológica. Entonces ahí uno ve cómo de la población nuestra es menos, pero la población migrante hay mucho paciente que entra en esto y son pobladores que se van a quedar aquí con nosotros y que tenemos que enseñarle a que tengan estilos de vida saludable para que esa inversión que se hizo en él o en cualquier otro ser humano que está aquí en Costa Rica, pues valga la pena, ¿verdad? No que se pierda porque nadie le enseñó cómo cuidarse después. Aquí traigo esta porque viene otra clasificación que no se metía en las anteriores, como son las cardiopatías congénitas, esos chiquitos que se les hizo una excelente cirugía y ya nosotros estamos empezando a recibirlos ya de adultos que han empezado con algunos cambios. Entonces van a ser pacientes que probablemente ustedes van a recibir. Y pongo ahí trombosis venosa profunda, que esto va muy asociado a las trombofilias, que también ha sido algo que se ha venido detectando, porque no es que no existía, se ha venido detectando, por lo menos aquí en Costa Rica, porque se busca el diagnóstico de los últimos 20 años y que hay que tomarlos en cuenta, porque son pacientes que su manejo, además del grupo de rehabilitación a nivel cardiológico, es muy importante. Entonces, este es el panorama que nosotros tenemos. Vamos a entrarle un poquito a eso para después hablar de las otras patologías que tenemos que aprender que vienen asociadas a nuestros pacientes. Entonces, en las enfermedades cardiovasculares como tal, que ya vimos que son todas esas que mencionamos anteriormente, vamos a hablar dos partes que me interesa que tengamos bien claro. Una es la mortalidad y otras son los egresos o morbilidad de estos pacientes. Entonces, vean cómo las enfermedades cardiovasculares, todo eso que hablamos anteriormente, tiene una prevalencia de 6% de total de muertes en el mundo. Aquí ya vamos a hablar de mortalidad. Vean ustedes cómo los cálculos que se hicieron llegaron hasta el 2019, cuando de 2 millones de defunciones en el 2000, ya se previó que 8 o 9 millones en el 2019, que obviamente para ahora, en 2021, la cantidad de gente que ha muerto por COVID, que hay un subregistro bárbaro, la gente, los estudiosos dicen que probablemente ya estamos alrededor de así, como de los 10 millones, o sea que ya sobrepasamos las enfermedades cardiovasculares a consecuencia de esta pandemia, pero que no tenemos que dejar de olvidar y después ver, bueno, qué es la secuela que nos van a dejar estos pacientes y qué secuelas van a quedar en estos pacientes que tuvieron el COVID, que ya nosotros también lo estamos viendo, pacientes con miocardiopatías dilatadas, pacientes con
tromboembolismos pulmonares. Pero circunscribiéndonos a esto, las enfermedades cardiovasculares, nosotros siempre vamos a tener, y probablemente a su generación, y si tienen hijos que vayan a estudiar medicina, probablemente no creo que vayamos a cambiar este panorama. Las enfermedades de este tipo tienen un común denominador, que es además de la genética, la mala alimentación, el sedentarismo, que me va a llevar a cambios a nivel de mi conformación corporal que van a hacer que siga prevaleciendo la alteración que se da a consecuencia de esas noxas. Y eso va a costar mucho quitarlo. Y en esta época tecnológica que a nosotros se nos olvida, cuando nos damos cuenta, llevamos 2 o 3 horas sentados sin levantarnos, sin producir mioquinas. Hoy les decía a los pacientes en una charla, al adipocito, a la célula adiposa no le gusta el oxígeno. Al músculo sí le gusta el oxígeno. Eso es lo que hace que aumente el consumo de oxígeno en nosotros, que produzcamos más METs. Y los METs son predictores de vida, que ustedes van a aprender. 5 MET en consumo de oxígeno es lo que hace la diferencia en que yo me pueda morir en un año por cualquier causa y no necesariamente la cardiovascular. Pero sigamos con esto. El otro mito, uno de los mitos que hay que quitar, no el otro porque no he hablado de ningún anterior. El mito que hay de que que las enfermedades cardiovasculares son de países ricos y que nosotros, Costa Rica, nosotros queriendo rajar, decíamos que también tiene enfermedades como el de la Suiza centroamericana, como el de la Suiza de Europa, que son países muy ricos, pues no. Más de 3/4 partes de las muertes por enfermedad cardiovasculares se producen en países con ingresos bajos y medios. Así que la genética influye, pero la epigenética es lo que tenemos que cambiar. Y esa epigenética es la que está asociada a ese medio donde nosotros nos movemos. Y es ahí donde vayan pensando ustedes como fisiatras de qué manera, aunque no vayamos a estar trabajando en un primer nivel, pero de qué manera, si tuvieran la oportunidad de hacer políticas, ustedes empezarían a trabajar en que las enfermedades cardiovasculares, por lo menos de aquí a que pase una generación, 40 años más o menos, no sean la primera causa de muerte a nivel mundial y en el país. Seguimos aquí. Igual, la OMS dice el 31% de las muertes registradas en el mundo son a causa de enfermedades cardiovasculares. Y que ahorita vamos a ver cómo se nos muere gente antes de lo que tenía que morirse y que no debía ser. Y que ahora con esta pandemia se nos enredó todavía más la vida, llevándose gente muy joven. Y eso es preocupante. Y de ese montón de muertes, 17 millones, la cardiopatía coronaria, muerte súbita, recuerde, por un tronco de la coronaria izquierda, que antes a mí me tocó ver y atender un montón de Lázaros porque resucitaban. Pero la mayoría de muertes súbitas muy probablemente van a ser por lesiones de tronco que estamos detectando más tempranamente y eso ha hecho que haya más egresos que muertes. Pienso yo, puede ser que no sea así, pero bueno, es viendo todo lo que me ha tocado caminar desde el 2006 para acá. Y los eventos cerebrovasculares como causa de muerte. O sea, es alucinante la cantidad de gente que a nivel mundial y que en algún momento llegamos, ahorita vamos a llegar a Costa Rica. Igual, para el 2019, todo se cortó en diciembre del 2019. Enfermedad isquémica, la primera causa, el accidente cerebrovascular y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Recuerde, todo esto tiene de común malos estilos de vida saludable. Sedentarismo, fumado, alimentación deficiente, un mundo súper estresado, una gran liberación de cortisol por querer hacer cosas que tal vez no es necesario hacer, por estresarnos tanto, y ustedes también tienen que estar relajados, no se estresen porque los aumentos de cortisol producen daño endotelial y nos van a provocar las 2 primeras causas de muerte. Tenemos que relajarnos, pero esta fue nuestra realidad, bueno, antes del COVID, que ya le digo, ya nos ganó ahí,
pero esta fue nuestra realidad y yo espero que lamentablemente puede ser que sea la primera causa, pero menos muertes que las que hubo antes del 2019. Vamos a circunscribirnos a lo que es la enfermedad cardíaca como tal. Y es importante tener esto en cuenta. Hay pacientes que no se van a morir y que necesitan ser rehabilitados y que necesitan que un grupo, y yo siempre les digo, a mí no me interesa si es un fisiatra el que va a manejar eso, a mí lo que me interesa es que sea un profesional que sepa. Si ustedes ya tienen esa oportunidad, que en su currículo ya tienen el que se formen como profesionales que saben prescribir, pero no es solamente que prescribir, sino que saben ver a ese ser humano de manera integral. Y con el trabajo que ustedes me hicieron tomando la clasificación de internacional funcional, los felicito, hicieron un lindísimo, lo pensaron como rehabilitadores. Yo creo que ni uno de cuarto año, ni ninguno de los fisiatras que ha sido alumno mío lo hubiera hecho tan bien como ustedes lo hicieron. Es así como piensa el fisiatra, de esa manera. En este curso se les va a enseñar el ABC, cómo ustedes pueden agarrar un paciente cardiópata y decir esto y esto es lo que le voy a hacer, esto y esto es lo que le voy a recomendar. Pero eso trasciende porque necesitamos formar fisiatras que si no les toca trabajar en un grupo así, por lo menos puedan aconsejar, ser asesores de algo, porque van a morir mucha gente, pero muchos nos van a quedar vivos y tenemos que ver cómo le mejoramos su condición de vida. ¿Por qué? Porque la historia natural dice que ese paciente durante el primer año de haber tenido un infarto va a tener la posibilidad 2 veces más alto de morir que la población general. Si yo ahorita ha mejorado mucho, muchachos, ahorita ya les digo, los dispositivos, la tecnología ha mejorado montones, los medicamentos que estamos usando, la uniformidad. Y si no, nosotros los de radiocardíacos hacemos uniforme el tratamiento para el paciente isquémico. Decimos, ok, no le pusieron carvedilol, no le pusieron un IECA o un ARA, aquí va. No le pusieron esto, ¿qué pasa? Ahí. Y si no, llamamos y decimos, ¿qué pasó? Este paciente viene y sin eso, se le va a dejar esto. O sea, han mejorado mucho la farmacología y ha mejorado mucho la tecnología. Pero aún así, yo no hago nada con mandarle rosuvastatina a un paciente si no le enseño que tiene que comer y que tiene que hacer actividad física y tiene que hacer eso. Entonces nos queda mucho trabajo en Costa Rica, no en todos los países, pero en Costa Rica los que estamos liderando los grupos somos los fisiatras por esa formación global, de que no es solamente el ejercicio, no es solamente el fármaco, sino es todos los otros aspectos que si yo no intervengo no voy a mejorar mucho. Entonces, tenemos mucho trabajo por delante, mucho trabajo. No nos podemos olvidar que el diabético tiene mucho riesgo de hacer evento cardíaco y que el diabético puede tener una fracción de eyección normal y hacer una insuficiencia cardíaca. Ya hay fármacos que van a trabajar para prevenir eso, pero eso no quita que los estilos de vida saludables tengan un peso muy importante. En Costa Rica, ¿qué es lo que tenemos en Costa Rica? Primero, todos sabemos que tenemos una expectativa de vida muy alta, pero que igual que en los otros países, y de lo que dice la OMS, las enfermedades cardiovasculares, las metabólicas como tal, y el cáncer son las primeras causas de muerte a nivel del país, y que todas tienen como un denominador igual, vuelvo a decir, mala alimentación, sedentarismo, vidas estresadas, fumar, todo lo que nosotros hemos aprendido en el pregrado y estamos aprendiendo ahora. Y no podemos, el fisiatra no puede quedar separado de eso, no podemos decir que solo nos formaron para mandar una ortesis, un corsé, para usar cierto tipo de medicamentos, tenemos que trascender, porque todas estas son causas de provocarnos una gran discapacidad en nuestro paciente. Y todavía no somos un país que tengamos un medio que vaya a hacer que ese paciente se le dificulte más al hecho de tener una discapacidad. Todavía a Costa Rica le falta mucho para que ese paciente no quede en una condición
mejorar para que no quede en una condición de discapacidad. Todavía no tenemos esa infraestructura ni todo otro montón de cosas. Así que ese paciente va a ser un futuro no muy promisorio si nosotros no trabajamos pensando en que las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades metabólicas y el cáncer son causa de discapacidad. ¿Y qué pasa con esto también? La mortalidad prematura, que no la tenemos que dejar de lado. Es toda aquella persona que no tiene por qué morirse de 30 a 65 años. Y en uno de los documentos que vence este año, de la Estrategia Nacional para el Manejo de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, sí, la obesidad, que así se llama, de 2013 a 2021, estas son las causas de muerte prematura que se nos está llevando la gente, pero ya ustedes vieron que se nos muere, pero que nos queda un porcentaje muy alto que se egresa, que sale vivo y que ahí es donde tenemos que participar. Entonces, se viene aquí, este es de las estadísticas de 2019, como les dije, pero son publicadas en el 2020 y 2021. Y aquí ya entraba la otra parte, que era la enfermedad crónica como factor de riesgo para adquirir el COVID, que el año pasado, en el 20, cambió un poco, que en un 48% que hacía de años de vida perdidos. O sea, ¿por qué se tenían que morir entre los 30 y los 65 años? El impacto era casi 48% la influencia de las neoplasias, porque aumentaron en ese año, se convirtió en lo primero antes de que viniera el COVID. Y las enfermedades cardiovasculares en un 24%. Entonces, vea cómo esto ha sido es una gran tragedia para el país, cómo se nos está muriendo gente joven, cómo estamos perdiendo años de vida productiva de personas que le hubieran dado mucho al país. Entonces, con cosas que pueden ser modificables. Hay cosas que no pueden ser modificables, pero hay otras que sí pueden ser modificables. Y una de las cosas es evitar el sedentarismo, y de los que conocen mejor la miología, la neurología periférica y los que van a aprender bien la fisiología del ejercicio van a ser ustedes. Así que ustedes tienen una gran responsabilidad. No hay otra especialidad en Costa Rica, por lo menos, o si existe, que son los médicos del deporte, no están insertos en la seguridad social, que vayan a saber más de prescripción del ejercicio que ustedes. Así que les queda una gran responsabilidad en relación a esto. Mortalidad. Aquí voy a pasar rápido. Vea todo, para hacer un estudio de investigación es buscar este montón de... Las estadísticas están terribles porque todas vienen así. Murieron 1,000, digamos que 2,000 fallecieron, para que ustedes vayan de cuánto es la mortalidad, que eso hay que tenerlo así como en algunos momentos para uno decir, voy a pedir esto, porque también ustedes tienen que perfilarse en eso, en la parte administrativa. Voy a pedir este equipamiento, voy a pedir más personal, porque esta es la mortalidad, estos son los egresos que se dan, que es como me tengo que proyectar yo para poder seguir dando el servicio. Hay que acostumbrarse a todo eso, chicos. La mortalidad por enfermedad arterial periférica. Usted dice 33 pacientes, pero son pacientes, son personas. Y vean aquí, igual, quedamos hasta el 2019. Sigue siendo el infarto, los tumores y el EPOC una de las causas primarias de mortalidad. Y uno dice, bueno, se murieron. Qué torta, ¿verdad? Pero esa gente pudo evitarse eso en muchos de ellos si alguien hubiera intervenido en la vida de ellos. Igual de mortalidad. Causas cardíacas que entran en el grupo de lo que hablamos al inicio, casi alrededor de 1,000. Y si uno empieza a rebuscar, encuentra más, pero así están las estadísticas y mejor uno obviamente se va a dirigir por eso. Accidentes cerebrovasculares, habían otras causas que no se sabía bien claro, preferí coger las que mejor entendía, pero para que ustedes vean, son números, son personas, son seres humanos, son familias que perdieron a ese ser querido ahí. Y aquí vienen los egresos, que es donde nosotros
Vamos a trabajar. Egresaron en el 2019 casi 3,000 personas con evento coronario, que les pusieron stent, que les hicieron otro tipo de intervención, que solo le dieron medicamento para manejo conservador. Pero esos son los pacientes que nos va a tocar a nosotros intervenir. Vean que el promedio del evento está así, o sea, quiere decir que son pacientes que de 50 años, que entran en ese grupo de muerte prematura, que no queremos que se nos muera, que por eso nos va a llegar a nosotros y por eso tenemos que saber las estadísticas. Ya les dije, el Hospital San Juan de Dios recibe alrededor de 600 pacientes nuevos, digamos en los años que no teníamos la pandemia, en el 2019, 600 pacientes nuevos. De esos, el 80% eran pacientes con enfermedad isquémica. Ahí. ¿Dónde está el resto de estos pacientes? ¿Quién los está atendiendo? El Calderón, el México, Heredia, el Senare, Alajuela. Porque tenemos una capacidad instalada, cierta cantidad de médicos que ven pacientes, cierta cantidad de equipo que se va a manejar. Entonces, vea que estamos quedando bajos para ofrecerle a estos usuarios. Y vean los millones que se invierten en cama, día de cama, medicamentos, todo lo que quieran poner a ese paciente, esté en marcapaso, DAI. Esa inversión hay que cuidarla. Hay que cuidarla, porque ese paciente no se va a dejar ir a la casa con un stent sin que se le enseñemos que una de las causas por las que tuvo ese evento, aparte, no estoy diciendo todas porque no, pero que una de las causas fue todos los estilos de vida no saludables que él llevó y que con ello va a llevar un montón de gente porque van sus hijos y toda su comunidad va detrás con la misma que si ustedes se fijan y son un poquito más acuciosos, si se fijan en las estadísticas por provincias, por cantones, se va a dar cuenta cómo hay cantones donde prevalece la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde prevalece el infarto agudo de miocardio. Algo está pasando en esas comunidades que hacen que esa genética de ese paciente unida a ese entorno está provocando muerte o está provocando que el paciente se egrese. Pero ¿quién lo va a atender para cambiar la historia natural de lo que le va a pasar si alguien no interviene? ¿Ok? No podemos dejar de lado los pacientes que nos operan. Aquí puse todo porque aquí era como, ahí no, usted no crea que dice recambio valvular biológico, recambio valvular mecánico, nada. Todo viene junto. Aquí va todo, aquí va hasta varices. Pero lo que les quiero decir que en los grupos de radio cardíaca, todavía en el 2019, alrededor de un 17% eran pacientes valvulópatas. Entonces, ellos también son pacientes que aunque les haya cambiado la válvula, son gente alrededor de 50, 55 años que tienen que aprender estilos de vida saludable, porque si no más adelante van a hacer un evento. Sepan que el paciente después de 45 años, si le tienen que hacer un reemplazo valvular biológico o mecánico, siempre les hacen un despistaje de las coronarias, porque si no de una vez le hacen todo el trabajo, se le hace de una vez el bypass o se le pone el stent y se les hace después el recambio valvular. Pero este paciente, si después no es rehabilitado, ¿quién le va a enseñar que la comida tiene su efecto, que el sedentarismo tiene su efecto, que incluso cosas tan sencillas como el buen cuidado dental para evitar la periodontitis, que es una causa no de endocarditis, muchachos, es una causa de daño endotelial, que el trastorno del sueño, bravo, es una causa de enfermedad cardíaca y cerebral, cerebrovascular. O sea, esas cosas se aprenden en los programas de rehabilitación cardíaca. Entonces, tenemos que ver qué población es la que se nos está egresando del hospital y que no hemos podido tomar. Igual, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si es un fumador, porque el 70-80% de los EPOC es por causa de fumado o por otras noxas asociadas, ya sea de segunda mano o de otro tipo de contaminante,
es muy probable que también tenga enfermedad coronaria y yo lo puedo ayudar si tengo esa visión integral. Vea la cantidad de pacientes y de esos egresos de 2019 era un montón de gente. Lo que pasa es que aquí venía bien enredado con eso que dice neumonía, infección aguda en paciente con EPOC, pero este porcentaje equivale casi a 18,000 egresos, más o menos, un montón de gente. Y el cáncer, principalmente recuerde, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de colon, están asociados a las mismas causas de enfermedades crónicas no transmisibles y enfermedades cardiovasculares. El común denominador es el mismo. El cáncer de pulmón ha aumentado junto con esto asociado al fumado, lamentablemente, pero siempre siguen predominando esas causas. Esta es la cantidad de egresos. Y insisto en los egresos porque son los pacientes rehabilitables para evitar que lleguen a tener un deterioro mayor, que va a ser carga para ellos mismos, años de pérdida, o sea, desde el punto de vista de producción, porque también lo tenemos que pensar así, para la comunidad, para el país. Entonces, esa es la gente que nos va a tocar a nosotros trabajar. Espero que con esto, y no es que se aprendan todos los números, tampoco quiero eso, pero por lo menos que ustedes tengan una idea de la cantidad de gente que nos va a tocar rehabilitar, de cuánta gente hay, solo de los cardiópatas. Se egresan casi 3,000 pacientes por año y el país todavía no tiene la infraestructura para atender a esos usuarios. Y sí estamos invirtiendo en una gran cantidad de plata en medicamentos y a mí me parece maravilloso, pero también tenemos que pensar en la otra parte. Que pasen muy bien, muchachos.